Hola, hola, buenas tardes. Nada más, esta semana y la siguiente voy a grabar dos clases en las cuales voy a tratar de resumir como los aspectos más relevantes para este segundo parcial. Estos temas pues son de hecho de la semana pasada, pero quiero aprovechar esta presentación como para dar una explicación general para que puedan aterrizar bien los conceptos. Entonces vamos a empezar con ecología de poblaciones. Como ya saben, una población es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un mismo lugar y en un tiempo determinado o en un mismo tiempo determinado, ¿no? Esta es una definición de Odum, propuesta en 1972, y ya actualmente se dice que es un conjunto de individuos de la misma especie relacionados por el espacio, la alimentación y la reproducción, que es básicamente lo mismo, digamos, pero dicho con otras palabras. Entonces, lo más importante es que una población son individuos que viven en un lugar y espacio determinado, ¿no? Es decir, que tienen una convivencia y una coexistencia. Los parámetros primarios de una población o una población va a tener parámetros que la definen. Estos son los primarios o los principales. Tienen la densidad, natalidad, mortalidad, inmigración y emigración. La densidad es el número de organismos por unidad de área o volumen. Es decir, en un área determinada, ¿cuántos organismos voy a tener? A eso se refiere la densidad. Natalidad es la producción reproductiva de una población, es decir, cuántos nacen. La mortalidad es cuántos organismos van a morir en una población. La inmigración es cuántos organismos llegan de fuera de la población a la población, digamos, de referencia. Y la inmigración es de esta población de referencia cuántos organismos salen. Si ustedes se fijan, a final de cuentas, todos estos factores van a influir en lo que es la densidad poblacional. O sea, ya en un espacio determinado voy a tener cierta cantidad de individuos y esa cantidad de individuos va a fluctuar, depende de los que nacen, depende de los que mueren, depende de los que llegan y depende de los que van. ¿Sí? Tan es así que van a haber factores primarios que abonan al aumento de la densidad poblacional y otros que la disminuyen. Por ejemplo, los que están en rojo, inmigración y natalidad, los que llegan y los que nacen, abonan de forma positiva la densidad poblacional, es decir, la hacen aumentar. Lo que es la inmigración y la emigración y la mortalidad, estas, digamos, decrementan la densidad poblacional, es decir, son factores que afectan de manera negativa y se supone que la densidad poblacional tiene que estar como en equilibrio, ¿no? Si, digamos, uno nace, uno debe de morir; si uno sale, otro llega. Entonces tiene que haber lo que se denomina un equilibrio dinámico, ¿sí? No es que esté estática, es que, como les digo, por cada tantos que mueren, tantos nacen; por cada tantos que se van, tantos llegan, ¿sí? Y esto va a hacer que la fluctuación se mantenga más o menos estable, que es lo más adecuado. El problema lo tenemos es cuando, digamos, nacen más de los que mueren, o al revés, que mueren más que los que nacen, o al revés, que llegan más que los que salen, o que salen más que los que llegan, que son situaciones poblacionales críticas. Por ejemplo, poblaciones humanas, ya saben, de Europa, de Canadá, etcétera. México se proyecta hacia 40, 50 años que la pirámide poblacional pues se va a invertir, ¿no? O sea, que van a ser más viejitos, pocos jóvenes y muy poquitos niños. Como parámetros secundarios de la población tenemos la estructura por edades, composición genética, que esta va a estar determinada y dada por la evolución, y la disposición espacial, o lo que es el acomodo, cómo estamos o cómo están las poblaciones tanto silvestres como humanas organizadas. Entonces, estos son parámetros secundarios de la población, que a final de cuentas también estos afectan a la densidad poblacional. La estructura por edades, ya saben que se representa por medio de una pirámide poblacional, y siempre lo más sano y lo más adecuado es que la base sean infantes y que de ahí se vaya, digamos, achicando escalón por escalón. Cuando una pirámide está invertida es cuando tenemos problemas, porque tenemos muchos viejitos, pocos jóvenes y muy poquitos niños, ¿no? Que a final de cuentas ya saben que son sistemas de amortiguamiento. Es decir,
si tenemos muchos jóvenes en edad, digamos, laboral productiva, lo que van a hacer es que van a generar, digamos, dinero, hablando específicamente de humanos, y ese dinero va a permitir que se paguen las pensiones de unos cuantos personas de la tercera edad. ¿Qué pasa cuando aumenta la esperanza de vida? Cada vez tenemos más viejitos, tenemos menos jóvenes que abonen a esas pensiones y por lo tanto que los sistemas de pensión se desequilibren, como el caso de México, que actualmente para las nuevas generaciones no hay como tal un sistema de pensión y jubilación como lo había antes. Tenemos por otro lado, pues bueno, lo que es la composición genética, que esa, pues bueno, ya está predestinada por la especie misma, y la disposición espacial, que sería en este caso el acomodo. Con respecto a la disposición espacial, podemos tener varios tipos de acomodo. Por ejemplo, tenemos una disposición espacial uniforme o regular cuando los patrones están bien definidos. Disposición espacial al azar cuando no hay como patrones definidos. Y contagiosa o agregada cuando hay como que no está organizada, pero sí se pueden ver como poblaciones, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en un asentamiento en humanos, por ejemplo, pudiera ser en una ciudad, y una ciudad capital sobre todo, ahí está como más uniforme. Cuando salimos, ustedes se fijan en el trayecto, por ejemplo, de un municipio a otro, podemos ver a lo mejor en la carretera algunos asentamientos urbanos. Esa sería al azar porque no están distribuidas ni siquiera equitativamente o con cierta geometría. Y ya cuando llegamos a los municipios que tienen así como comunidades o cabeceras municipal, a eso es a lo que le denominaríamos contagiosa. En el ámbito silvestre sería, por ejemplo, cuando ya los organismos se acomodan en función de un recurso. Si por ejemplo tenemos un cuerpo de agua, vamos a tener un tipo de disposición espacial contagiosa, porque van a estar en comunidades en función de ese lugar. Bueno, aquí están como varios ejemplos. No sé si han visto en algunas especies de aves, que por ejemplo los acomodos son muy simétricos, sobre todo en época de apareamiento. Esa será uniforme. Por ejemplo, esta sería uniforme. Se fijan, tiene un patrón regular. Por ejemplo, en el caso de un desierto, esta es un tipo de población que se puede denominar contagiosa porque nada más hay como manchoncitos de la población, y como por ejemplo en el caso de estos pingüinos, pues es al azar. O sea, ni siquiera se ven como patrones definidos, simplemente hay organismos distribuidos por cualquier lugar. Y aquí, bueno, las condiciones del medio son las que van a determinar este tipo de distribución. Recuerden que son, digamos, características secundarias de una población o propiedades secundarias. La dinámica poblacional, a final de cuentas, va a tener también a su vez ya este movimiento, digamos, de la población, y esta fluctuación de la dinámica poblacional y de la densidad poblacional va a estar determinada por distintos factores. Factores intrínsecos como por ejemplo la duración de la vida, la reproducción, la natalidad y la mortalidad, que estos factores de alguna manera ya están dados por la población misma o por la especie misma. Son, si lo quieren ver de alguna forma, son factores que no se pueden regular como tal. Y por el otro lado tenemos los factores extrínsecos, que es la disponibilidad de recursos, variabilidad del ambiente, epidemias, regulación por predadores. Los factores intrínsecos son los que de alguna manera la población puede regular, están entre comillas dentro de sus manos, y los factores extrínsecos son los que la población no tiene control sobre ellos. Por ejemplo, la duración de la vida pues ya está determinada por una especie, es decir, ya saben, por ejemplo, en el caso de nosotros la esperanza de vida, la reproducción pues también, ahorita vamos a ver que las especies tienen cierta capacidad reproductiva, natalidad, mortalidad, etcétera, y los extrínsecos, disponibilidad de recursos, que ya esos están muchas de las veces determinados por el medio ambiente, la variabilidad del ambiente,
que le va a dar al traste a la disponibilidad de recursos. Si por ejemplo una sequía se prolonga por mucho tiempo, pues los recursos se van a ver afectados. Tenemos epidemias, como ya lo estamos viendo ahorita, es un factor que difícilmente se puede controlar, y también lo que es la regulación por predadores, pues también difícilmente se va a poder regular por parte de la población. Entonces los intrínsecos son los que la población puede regular, están dentro de su alcance, que más o menos puede estar, digamos, mediando, y los extrínsecos, eso sí, no los puede mediar. Vamos a ver algunos conceptos que permiten el desarrollo de una población. Por un lado tenemos potencial biótico. Se puede definir como la máxima capacidad de reproducción de una población en condiciones óptimas. Y esta, pues bueno, determina el aumento de la población. Por ejemplo, Darwin calculó que una pareja de elefantes después de 750 años estaría representada por 19 millones de descendientes. Esto quiere decir si su potencial biótico fuera del 100%. Sabemos que todas las especies no se pueden reproducir al 100%. Es decir, no pueden tener la cantidad de descendientes que les plazca, ¿no? A final de cuentas van a haber regulaciones que van a permitir que las especies puedan tener cierta cantidad de hijos. Y no ocurre como aquí lo predecía Darwin. Esto es en condiciones óptimas, y sabemos que no es así. También es así que los elefantes y muchas especies están en peligro de extinción. Resistencia ambiental es la influencia de todos los factores del ambiente que evitan que la población crezca desmesuradamente. La resistencia ambiental es que tanto la especie puede soportar las condiciones cambiantes del medio y de esta manera sobrevivir, reproducirse y aumentar su población. A eso se refiere la resistencia ambiental, y todas las especies tenemos cierta resistencia ambiental, unas más que otras. Por eso es que tenemos estrategias reproductivas distintas. Hay especies que tienen muchos organismos, muchos hijos, porque no los van a cuidar, como por ejemplo las arañas, y hay otras especies que tienen pocos hijos o pocas crías porque su cuidado va a estar a cargo de forma meticulosa por parte de los padres, como por ejemplo el caso de los mamíferos. Tenemos la capacidad de carga, que es la tolerancia de cada punto del territorio para contener los usos del suelo sin que se produzcan deterioros en el medio más allá de los límites tolerables. Es decir, una determinada región, ¿cuántos organismos puede, digamos, albergar, y que además estos puedan satisfacer todas sus necesidades sin que el medio ambiente sufra un deterioro considerable? Es decir, que llegue al grado de que se tengan que cambiar de lugar porque ese lugar ya no los puede sostener. Entonces, todos los lugares tienen cierta capacidad de carga. Cuando esta capacidad de carga se rebasa, es cuando los organismos, digamos, se ven forzados a luchar por su supervivencia o su sobrevivencia, que va a estar dada por los recursos que son limitados y finitos. Un ejemplo así muy burdo es como por ejemplo un automóvil. En promedio un automóvil tiene una capacidad de carga de 5 individuos. Cuando ustedes meten 6, 7, 10 personas en un automóvil, están sobrepasando la capacidad de carga, porque el automóvil está diseñado para funcionar con cierta capacidad, que son 5 individuos, con un promedio de peso determinado. Entonces, cuando ustedes sobrepasan esta capacidad, el automóvil se forza, ¿sí? Desde el motor, suspensión, llantas, etc. Entonces, por ejemplo, ahorita los problemas ambientales que tenemos es porque la capacidad de carga del planeta se ha sobrepasado. Tan es así que se dice que ahorita aproximadamente necesitamos casi 2 planetas para satisfacer las necesidades que estamos teniendo en la actualidad. Desafortunadamente vamos a tener algunos países que tienen un consumismo excesivo, que es lo que hace que se requiera mayor o que se rebase la capacidad de carga del planeta. Supone que más o menos para el año 2040 se van a requerir 2 planetas para satisfacer todas las necesidades de todos los individuos de la población a nivel mundial. Y se ha visto que en los últimos años
Esta capacidad de carga se ha sobrepasado por el aumento de lo que es la población, la demanda de servicios de la población, que va relacionada con la quema de combustibles fósiles y con la emisión de dióxido de carbono, que es lo que está generando el calentamiento global, que es el tema que veremos en la siguiente presentación. Por ahí el crecimiento poblacional siempre se define por medio de una curva que se llama sigmoide, donde vamos a tener primero pues una fase como de adaptación, donde la población crece muy lentamente y luego una vez que la población se adapta a un lugar y que los recursos lo permiten, empieza a crecer de manera exponencial y luego después de eso va a llegar una fase como de estancamiento, donde ya la población no crece y posterior a eso va a volver a decrecer la población. Nosotros ahorita estamos en una fase exponencial de crecimiento y nos vamos acercando a esta fase de equilibrio, donde posteriormente la población va a decrecer. Es decir, los recursos no van a alcanzar para todos y eso va a generar una merma en la población y que muchas personas desafortunadamente tengan que morir o no sé, tengamos que morir por esta situación. El crecimiento de la población humana, pues ya saben que ahorita vamos como en 7.400 millones de pobladores en el mundo y se cree que para el año 2050 van a haber 12.000 millones de personas. Si se fijan, de 1999, que habían 6.000 millones de personas, al 2050 se va a duplicar la población, lo cual se va a traducir, sí, en un aumento de la población, pero en que los recursos no alcancen para todos. Por eso es que es muy importante las medidas de la regulación de la población, por ejemplo, que ya están haciendo en algunos países como China, ¿no? Entonces esto pues ya es una problemática evidente que tiene que ser regulada de acuerdo a las proyecciones. Esta imagen simplemente se las pongo para que vean, digamos, dónde se ubicarían los países más consumistas del mundo. Esta digamos que es como una composición de una fotografía donde por la noche se ve cómo o cuáles países tienen mayor, digamos, iluminación y que eso se traduce en un mayor consumismo. Ya finalmente, para terminar rápidamente, tenemos la ecología de comunidades, que es un conjunto de poblaciones de distintas especies que coexisten en un espacio y tiempo determinado, que interactúan directa o indirectamente. Las comunidades pues ya van a ser más complejas y es difícil de determinar sus límites. O sea, yo difícilmente voy a poder determinar dónde empieza una comunidad y dónde termina otra. Afortunadamente existen lo que se denominan el ecotono. Los ecotonos son regiones de reemplazo rápido de especies en un gradiente. Es decir, el cambio de las especies me va a determinar dónde termina una población y dónde comienza la otra. Por ejemplo, en comunidades que se denominan cerradas, a veces va a ser más evidente el ecotono que en comunidades abiertas. ¿Se fijan? En las comunidades cerradas podemos observar que aquí se observa como un valle dentro de estas curvas, que es lo que me indica que a lo mejor aquí va a haber una especie de plantas que aquí va a generar un cambio. Entonces van a empezar a cambiar las plantas y eso me va a indicar que aquí está una población y aquí está otra población, o que aquí está una comunidad y que acá está la otra comunidad. En las comunidades abiertas a veces es un poquito más difícil de determinar como tal. En la siguiente imagen les muestro cómo se vería un ecotono. Si se fijan, es como muy evidente el cambio de pastizal a, digamos, donde hay, digamos, como árboles, como un bosque. Entonces, esta transición o este cambio es a lo que le vamos a llamar el ecotono. Aquí tendríamos una comunidad y acá tendríamos otra comunidad. Atributos de una comunidad. Composición específica. Tienen una composición específica. Tan es así que las especies han coexistido por mucho tiempo
y por eso es que tienen una composición específica y determinada. Riqueza, tienen un número de especies determinado. Abundancia, número de organismos de una especie con respecto a otra. Tienen diversidad y tienen una estructura trófica que ya está bien determinada, ¿sí? La riqueza es cuántas especies tengo. La abundancia, cuántos organismos de cada especie tengo. Entonces, es muy importante. Una comunidad que digamos es sana, es aquella que tiene mucha riqueza, mucha abundancia y por lo tanto va a tener mucha diversidad. A final de cuentas, eso es la diversidad. Es mucha riqueza y mucha abundancia de especies. La interacción entre individuos y entre las especies y el ambiente van a determinar propiedades emergentes de cada comunidad, que a su vez determina su dinámica y estabilidad. Es decir, los individuos coexisten, ya saben, digamos, de manera nata, quién se tiene que comer a quién o quién se va a comer a quién, y eso pues ya viene, digamos, configurado en el ADN, y eso no es más que la coexistencia de distintas especies en un espacio determinado. Y aquí lo que va a determinar digamos, esta estabilidad van a ser las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Las intraespecíficas son las que se establecen en individuos de una misma especie, o sea, entre individuos, como por ejemplo tenemos la competencia y la asociación. Dentro de la asociación tenemos la familiar, que es por parentesco, como por ejemplo el caso de los chimpancés. La gregaria, que es por transporte, locomoción, que en este caso serían las migraciones. La estatal, que es el rol que desempeña, como por ejemplo el caso de las abejas, es un tipo de asociación que se denomina estatal. Y por ejemplo la colonial, que es como por ejemplo en lo que denominamos colonias, que serían por ejemplo los corales, sería un caso específico y particular. Relaciones interespecíficas que se dan entre organismos de distintas especies. Tenemos por un lado el neutralismo. Esta es la especie 1, esta es la especie 2. Cuando dos especies interactúan en el neutralismo, ninguna se afecta ni se beneficia. Por eso es que tienen 0 y 0. En el comensalismo vamos a tener que una especie se beneficia y la otra no se afecta ni se beneficia. En el sinergismo es la relación entre dos especies donde ambas se benefician. En el mutualismo o simbiosis vamos a tener también que dos especies interactúan y ambas se benefician. Vamos a tener que en la simbiosis vamos a ver que estos organismos, digamos, generan una dependencia evolutiva, ¿sí? Y el resultado por eso es que se ve potenciado. En el sinergismo es cuando dos especies empiezan a interactuar y digamos que no necesariamente tiene que ser ya una relación establecida como en el caso de la simbiosis, pero que el resultado sí se ve en el beneficio directo de ambas especies. Tenemos el parasitismo, que una especie se beneficia, la otra se afecta, y la depredación, una especie se beneficia y otra se afecta. En el parasitismo es como un poquito más a largo plazo. Una especie se aloja en un huésped y vive a expensas de este. Y en la depredación es como más directa. Un organismo se come a otro, beneficiándose solamente uno, claramente está. Y finalmente, lo que da esta estabilidad a las comunidades es el fenómeno de asociación ecológica. ¿Qué es la asociación ecológica? Es el cambio temporal direccional en la composición o estructura de una comunidad en el tiempo. Las etapas de la asociación ecológica son colonización, después crecimiento y finalmente extinción de las especies. Aquí lo vamos a ver en este diagramita. Tenemos primero un territorio sin poblar, después llegan lo que se denominan las plantas pioneras, que esas plantas pioneras van a cambiar, de hecho, el medio, van a cambiar el suelo. Al cambiar la composición química del suelo, permite o da lugar a que hierbas y plantas perennes se puedan alojar. Estas a su vez también generan otro cambio en el suelo, permitiendo que los arbustos
se puedan desarrollar y luego estos a su vez permiten la formación de un bosque joven y finalmente un bosque maduro, a lo cual le llamamos el clímax. Vamos a ver que sobre todo bacterias, hongos y plantas son los que van a permitir la sucesión ecológica, que se forme una comunidad y que este paso pues claramente también vaya acompañado de que los animales también vayan formando parte de esta comunidad. Se presenta la sucesión ecológica por medio de plantas porque estos a final de cuentas son los que permiten que se lleve a cabo una población, que se lleve a cabo una comunidad y que esta comunidad madure y que sea estable. Bueno, hasta este tema le vamos a dejar en esta presentación. La siguiente semana se va a ver tipos de sucesión ecológica, se va a ver problemas de contaminación y cambio climático, que sería la otra parte para este segundo parcial. Si tienen dudas, ya saben, por todos los canales conocidos, lo pueden hacer.